tiene bastantes años de experiencia en el manejo de pacientes con VIH y todo lo que con el tema conlleva, ¿verdad? Que en este caso es toda la atención a las víctimas de violencia sexual o incluso a los mismos trabajadores de salud que muchas veces se ven afectados por algún riesgo laboral. Tiene ya varias capacitaciones también en el tema y pues los dejo con ella. Muchas gracias, Suseli, te agradezco. Pues sí, ¿verdad? Ya hemos compartido un poquito, ¿verdad? Recordándoles mi nombre, yo soy Ana Gabriela Guzmán, ¿verdad? Como bien les decía Suseli, pues soy psicóloga y el día de hoy pues vamos a hablar un poquito del enfoque psicológico, más que psicológico, emocional del manejo de sobrevivientes de violencia sexual. Es bien importante cuando hablamos de este tema que conozcamos un poquito de dónde deriva, de dónde proviene todas estas agresiones y el flagelo que representa para nuestra sociedad la violencia sexual como tal. Para poder capacitarnos en el manejo o en brindar apoyo a estas personas, pues es importante que conozcamos un poquito de historia, que conozcamos un poquito de nuestras prácticas culturales, ¿verdad? De los contextos sociales en los que nos desenvolvemos, ¿verdad? Para poder eh, meternos ya de lleno al tema y poder brindar una atención que sea bastante efectiva y eficiente para nuestros consultantes. Entonces, en esta primer parte, sí ven mi presentación, ¿verdad? Sí, le podemos Sí, ver. Gaby. Muchísimas gracias. Bueno, entonces, denme un segundito. Bueno, entonces, como antecedentes, ¿verdad? Yo les coloco acá que las agresiones sexuales han estado presentes a lo largo de toda la historia de la humanidad. Esto no es algo nuevo que esté surgiendo ahora, ¿verdad? Siempre ha estado presente, en algún momento se ha visto como algo muy natural, a lo cual también nosotros como profesionales muchas veces nos adaptamos y nos desensibilizamos respecto a esto. Y por eso es bien importante que podamos tener como esas bases para poderlo atender. Entonces, si nos damos cuenta, ¿verdad? En los antecedentes mitológicos, ¿verdad? En la mitología griega, ya veíamos en todos esos relatos, y podemos leer un poquito sobre esto, ya vemos en todos esos relatos que la violación era utilizada, ¿verdad? Como una posibilidad que tenían los dioses para acceder al Olimpo. Entonces, desde ahí nosotros ya empezamos a ver cómo esto se hacía presente en la vida cotidiana de los seres humanos, ¿verdad? Y en este caso de la mitología, desde los aspectos mitológicos. También los dioses del Olimpo podían tener acceso carnal sin restricción alguna hacia las doncellas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos utilizaban su propio poder para poder convertirse en humanos como tal y poder tener acceso carnal a ellas y poder tener la posibilidad de engendrar hijos. Entonces, ya desde ahí veíamos esas relaciones de poder. En cuanto a los antecedentes históricos, en la Edad Media, ¿verdad? Ya se empezaba a evidenciar y a hacer como más profundo esa relación de poder que tenía el hombre sobre la mujer específicamente, ¿verdad? Y era tal esa autoridad que tenía el marido sobre su esposa que independientemente de las circunstancias podía llegar a asesinarla sin que esto involucrara complicaciones legales o fuera penado bajo ninguna situación. Y de hecho, ¿verdad? Se podía hablar abiertamente de esto y siempre la víctima era señalada o culpada, ¿verdad? O la veíamos como merecedora de ese castigo. También en esta edad estaba establecido ya el derecho de pernada. ¿A qué se refiere el derecho de pernada? Pues se refiere a que el señor feudal, ¿verdad?
tenía la posibilidad de autorizar los matrimonios de las doncellas de su territorio. Y para poder llevar a cabo esta autorización, el señor feudal tenía que tener acceso carnal a la doncella previo a su matrimonio. Esto era desde la visión social aceptado, pero pues es parte de nuestros antecedentes históricos. Sin embargo, ¿verdad? Hoy día ya lo vemos y lo establecemos como una agresión o una violación, ¿verdad? Sexual. Entonces, sí es importante que vayamos viendo y evidenciando cómo esto se hacía presente. Desde el punto de vista de la religión, específicamente Santo Tomás de Aquino, ¿verdad? Decía que la mujer era una especie de hombrecillo defectuoso, ¿verdad? Y mutilado. Y establecía que la mujer era únicamente útil para la procreación, ¿verdad? Hablaba él que la mujer estaba sujeta a las leyes de la naturaleza y era esclava por las leyes de la circunstancia. Entonces vemos cómo también la religión influía mucho, ¿verdad? En minimizar las capacidades del género femenino, ¿verdad? O de la mujer en comparación al hombre. Y esta también es una manifestación de violencia. Desde el aspecto sociocultural, ¿verdad? La mujer siempre se ha visto o se ha calificado como dependiente, pasiva, emotiva, y el valor o la sobrevaloración que se le da a la figura masculina, ¿verdad? Va a opacar siempre las habilidades y destrezas que una mujer pueda tener. Entonces, esto también es algo que tenemos que tener en cuenta al momento de abordar la situación de violencia sexual, porque desde el aspecto sociocultural, muchas veces nuestras prácticas involucran actos de violencia per se sin darnos cuenta. Y en las comunidades también lo evidenciamos, ese choque a veces nos es un poco complicado irlo manejando, y también disminuyendo la forma en cómo las sociedades interiorizan estos actos de violencia que, como les decía al principio, lo hemos visto de forma tan natural, ¿verdad? Que ya nos desensibilizamos frente a las situaciones. En la situación o en el contexto ya guatemalteco, ¿verdad? En conflicto armado en los años de 1960 hasta el 96, cuando se firma la paz, ¿verdad? Se evidencia la violación sexual de nuestros pueblos indígenas específicamente, ¿verdad? Como una estrategia bien sistematizada, estudiada, ¿verdad? Y con un objetivo específico, ¿verdad? Como un arma de guerra. Esto ustedes lo pueden leer en los relatos de Memorias del Silencio, ¿verdad? En donde narra cómo los pueblos eran arrasados, pero sobre todo cómo mujeres y niñas eran violentadas sexualmente. Esta es una forma también de establecer poder del Estado sobre las comunidades y especialmente sobre las mujeres, pero también lleva una cosmovisión sociocultural, ¿verdad? Porque desde el aspecto indígena, ¿verdad? La agresión sexual hacia una mujer por otros que son ajenos a las comunidades, ¿verdad? Implica una situación de vergüenza, ¿verdad? Comunitariamente es un ataque. Entonces también nosotros vamos ya inmiscuyéndonos en nuestro contexto nacional, ¿verdad? Cómo estas situaciones fueron vividas. Y pues también, como yo les decía, es algo que debemos de considerar. Este panorama que les presento así de forma rápida, ¿verdad? Bien puntual, es solo para traer a colación, ¿verdad? El hecho de que no es algo nuevo a lo que nos estamos enfrentando, es algo que ha pasado y que pasa frecuentemente, pero que quizás muchas veces como profesionales o en nuestro medio no tenemos la posibilidad de tener contacto con personas que han sido agredidas o violentadas sexualmente hablando, ¿verdad? Y
nos hace creer o estar dentro de una burbuja creyendo que esto no es algo que sucede, ¿verdad? Anteriormente, antes de que se diera el establecimiento de las clínicas específicas de atención a la víctima de violencia sexual, en la unidad de atención integral nosotros veíamos a pacientes que llegaban, ¿verdad?, con reporte de este tipo de agresiones y se les daba un manejo bastante integral y complejo, ¿verdad? Hoy día el volumen de pacientes que consultan por esta situación es mínimo y generalmente cuando consultan ya han pasado por todo un proceso legal y de atención, ¿verdad? Y nosotros pues lo que hacemos es complementar toda esta atención integral que necesitan tener estas víctimas, pero seguramente ustedes en sus áreas de trabajo, en los contextos en donde se desenvuelven, tendrán la posibilidad en algún momento de tener contacto con una persona que esté en crisis por una agresión sexual, ¿verdad? Reciente, ya sea aguda o crónica. Y sí es importante que tengamos la capacidad o las habilidades generales para poder brindar una atención especializada que genere estrategias de fortalecimiento y la capacidad de resolución del conflicto y no, ¿verdad?, que cause mayor daño al paciente. Entonces, ya entrándonos en el tema y específicamente en lo que tiene que ver con nuestro país, yo quise ponerles acá algunos datos que sí son bien importantes que nos hacen tener con mayor claridad que esto pasa, ¿verdad? El Ministerio Público, por ejemplo, en el año 2020, en lo que va del periodo del 1 de enero del 2020 al 31 de diciembre del 2020, reportó 9.212 delitos por violencia sexual a nivel de todo el país, ¿verdad? Yo acá les coloqué los departamentos con mayor incidencia, ¿verdad? Siendo Guatemala el número uno, la ciudad capital, ¿verdad? Alta Verapaz, Escuintla y Huehuetenango, los departamentos en donde mayor reporte de estos delitos de violencia se da, ¿verdad? Y también en este mismo año, ¿verdad? Se reportaron 1.915 embarazos en niñas menores de 14 años. En todo el periodo del año, ¿verdad? Entonces, si nos damos cuenta, el número es bastante alto de los registros oficiales, ¿verdad? Tenemos que tener en cuenta que hay subregistros, muchas veces las víctimas por miedo, por vergüenza, por culpa, no denuncian, ¿verdad? Entonces es importante que sepamos y que tengamos un panorama, ¿verdad?, de las estadísticas a nivel nacional. Este básicamente es un mapa, ¿verdad?, de lo que yo les hablaba anteriormente, pero vean, este mapa a mí me gusta mucho justamente porque nos permite evidenciar esto. Cuando hablamos de violencia sexual, si bien es cierto, la mayoría de las víctimas son mujeres, hay un buen número de reportes de agresiones sexuales hacia hombres, mucho menos en comparación, ¿verdad?, a los reportes en cuanto a las víctimas mujeres. ¿Por qué? Porque el hombre generalmente no está accesible o desconoce o por cuestiones sociales y culturales, ¿verdad? No puede, no desea generar una denuncia como tal respecto a esto. Entonces, si vemos, ¿verdad? Los números, 9.212, este es el mapa de Guatemala con los números de casos ya establecidos por departamento, que nos hace pues tenerlo con mayor claridad. El número de hombres agredidos, 1.781, o por lo menos las denuncias colocadas, ¿verdad? Respecto al género masculino. El total de niñas embarazadas, y esto también es curioso, vean cómo desde los 10 años, ¿verdad? Ya tenemos reportes de niñas embarazadas. El mayor número, ¿verdad?, de niñas embarazadas está en los 14 años. Los reconocimientos establecidos o hechos por médico legal por delito sexual, ¿verdad?
Es el número: 5.722 mujeres, 633 hombres. Desde la parte judicial o legal, ¿verdad? Se han colocado 2.502 denuncias como tal, ¿verdad? Desde el punto de vista judicial para su seguimiento y proceso, de las cuales, vean esto cómo es de interesante, ¿verdad? Y es una de las razones también por las cuales muchas personas deciden no denunciar. De esas 2.502 denuncias, solo se han condenado 466 personas. 198 personas han sido absueltas y los demás casos están parados en el aire o no se les ha dado seguimiento, ¿verdad? Entonces, ahí hay una diferencia abismal que también tenemos que estar conscientes de ello. Estos datos que les presentaba, como les decía, es del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2020. Estos ya son de este año, que así es como vamos, por lo menos de enero hasta el 31 de marzo del 2021. Ya lo podemos evidenciar en esta gráfica, ¿verdad? Los mismos datos para el año 2021 hasta el 31 de marzo, 2.792 denuncias a nivel nacional, ¿verdad? De agresiones sexuales y 583 niñas menores de 14 años embarazadas, ¿verdad? Y vemos también cómo va el proceso ahí, ¿verdad? Judicial y la diferencia entre las denuncias establecidas o las personas agraviadas, ¿verdad? Entre mujeres y hombres. Y estos datos, ¿verdad? Si vemos, son del 1 de enero al 30 de abril, es decir, un mes más del año 2021. Y si vemos, hay una enorme diferencia. Para hasta abril de este año se han recibido 3.703 denuncias. En marzo teníamos 2.792. Si se dan cuenta, son 1.000 denuncias más, ¿verdad? Por mes, siempre siendo los departamentos mayormente afectados: Guatemala, Alta Verapaz, San Marcos, Huehuetenango y Escuintla. 655 niñas embarazadas de 14 años hasta abril del 2021, ¿verdad? En marzo teníamos 400 y piquito de niñas embarazadas. Entonces vemos que esto es algo que sí pasa en nuestra sociedad, que sí se está dando y que por ende merece nuestra atención como profesionales de salud, ¿verdad? Y merece que nos preparemos en cuanto a la atención de estas víctimas. Entonces, ya entrándonos en el tema de lo que es la violencia sexual, pues acá tienen ustedes un concepto. La Organización Mundial de la Salud la describe como todo acto sexual o la intención de tener un acto sexual o los comentarios o insinuaciones no deseadas relacionados a los actos sexuales, o la posibilidad que tenga una persona, ¿verdad?, de utilizar o comercializar con la sexualidad de otra persona mediante la coacción, ¿verdad? Esto es bien importante, ¿verdad? Tomar en cuenta que es siempre independientemente de la relación que el agresor tenga con la víctima y que puede darse en cualquier ámbito, ¿verdad? Puede ser un ámbito del hogar, del trabajo, social, en cualquier ámbito, pues es catalogado como un acto sexual, ¿verdad? O una violencia sexual cuando la víctima dice no o no quiere acceder, ¿verdad? O no tiene la capacidad de consentir un acto sexual. Esto es, en términos generales, lo que es la violencia sexual. Es un problema de salud, sí o sí, por todas las implicaciones que conlleva. Es un problema de salud no solo desde el punto de vista físico, sino también psicológico o de salud mental, y por lo tanto debemos de pues prepararnos en atención a estos pacientes. Generalmente se va a manifestar a través de la fuerza física, psíquica o moral, aunque no siempre involucra una violencia física. Es no voluntaria, es forzada, ¿verdad? Y conlleva la agresión o abuso.
Les decía al principio que conlleva una relación de sometimiento, ¿verdad? Rebaja siempre a la persona a condición de inferioridad y por eso generalmente se dan esas relaciones de poder. Su objetivo es someter el cuerpo y la voluntad y siempre va a haber una invasión del espacio físico y emocional de la víctima. Involucra el rechazo per se del acto sexual por la víctima o la incapacidad de consentir el mismo. Y esto es bien importante que lo tengamos en cuenta porque no es solo que la víctima no acceda a ese contacto sexual de forma verbal, ¿verdad? O comportamentalmente, sino también todas aquellas personas que no tienen la capacidad de consentir ese acto, ¿verdad? Dígase aquellos, los menores de edad, ¿verdad? Los niños, dígase los ancianos o las personas que ya tengan alguna discapacidad relacionada a sus facultades mentales, eh, las personas que están bajo efectos de alcohol o drogas, ¿verdad? Que no están en la capacidad de tomar decisiones concretas y correctas, eso involucra ya una agresión sexual. Y siempre va a propiciar secuelas en la autoestima y en la seguridad de la víctima. Entonces, violencia sexual involucra muchos aspectos. No nos referimos únicamente a lo que es violación sexual, aunque es uno de los temas de los cuales se habla con mayor frecuencia, del cual también vamos a extendernos un poquito, pero formas de violencia sexual en términos generales hay muchos, ¿verdad? Acoso verbal, exhibicionismo, el tocamiento, el ciberacoso que se da muchísimo hoy día, ¿verdad? Los gestos, las posturas, las insinuaciones relacionadas a un contacto sexual, ¿verdad? La violación sexual es una de ellas, el estupro que se refiere a tener relaciones sexuales con menores de edad, que también está catalogado como violencia sexual, la cohabitación o el matrimonio forzado que se da o aún, ¿verdad? En nuestras sociedades, especialmente en Guatemala, ¿verdad? Especialmente en el interior, en donde los matrimonios son arreglados, ya sea por conveniencia económica o posición social, ¿verdad? Que son arreglados por los padres y que se dan muchas veces a muy tempranas edades. Entonces, esto es algo que se sigue dando y que lo tenemos que aprender a evidenciar como violencia sexual. La mutilación genital femenina, las inspecciones obligatorias para comprobar la virginidad es algo que en algunos países se sigue practicando. Nosotros podríamos pensar que en nuestro contexto no, pero sí se da. Eh, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de conocer algunas prácticas indígenas que se dan, ¿verdad? Y algo que me llamaba a mí mucho la atención en algún momento era el darme cuenta de que hay un acto al cual le han nombrado el adormecimiento de los novios, ¿verdad? Como una forma de comprobar la virginidad. ¿Y a qué se refiere esto? Pues cuando se da un matrimonio, los padrinos junto con los padres de los novios lo que hacen es preparar ellos la habitación nupcial. Cuando la fiesta termina, ellos llevan a los novios hacia ese espacio que han dispuesto, ¿verdad? Para los novios. Todo tiene que ser con ropa blanca. Dejan a los novios ahí, los padrinos y los padres. Y al otro día, los primeros que tienen acceso a esa habitación, pues son los padres del novio y los padrinos, como una manera de verificar que la mujer haya sangrado en su primera relación sexual, ¿verdad? Si ellos al inspeccionar esto se percatan de que no hay manchas en la ropa de cama, que no hay tal sangrado, ¿qué sucede? Tiene la libertad del novio en ese momento de decidir continuar con ese matrimonio que acaba de empezar o dejar a la mujer, porque ellos asumen, ¿verdad? Que si no hay un sangrado, la mujer no era virgen.
Entonces, esto es algo que se da en la práctica cotidiana, si lo vemos, puede ser una manifestación cultural, pero es una forma de violencia sexual en nuestro país. La prostitución forzada, ¿verdad? El sexo transaccional, transaccionar sexo por, ¿verdad? Comida, por vivienda, por educación, por cualquier otra situación, inclusive por sustancias ilícitas, ¿verdad? Para su consumo. Es una forma de violencia sexual. La denegación a los derechos al derecho de anticoncepción y protección contra las enfermedades de transmisión sexual y el aborto forzado. ¿Quiénes son víctimas de agresiones sexuales o quiénes pueden ser con mayor frecuencia los agredidos? Pues cualquier persona, independientemente de la edad, ¿verdad? Siendo los niños los más vulnerables, ¿verdad? Independientemente del género, aunque ya vimos que con mayor frecuencia se da en las mujeres, ¿verdad? Eso no implica que los hombres no puedan ser víctimas de violencia sexual, independientemente de la orientación sexual, de la etnicidad, capacidad intelectual o clase socioeconómica. Cualquiera de nosotros podemos ser víctima de agresiones sexuales. ¿Quiénes son los victimarios? Pues cualquiera de nosotros también puede ser victimario, pero generalmente los victimarios son amigos, compañeros de trabajo, personas que tienen una relación muy cercana con la víctima, en donde se han establecido relaciones de confianza, pero también de poder, ¿verdad? Por eso les ponía aquí una persona en posición de poder. Los eventos aislados existen, pero son muy poco frecuentes, ¿verdad? Si nosotros nos damos cuenta acá en esta gráfica que yo les ponía, que esta es del año 2018, ¿verdad? Ya no está tan actualizada, pero es una constante, ¿verdad? Nos damos cuenta que la mayoría de los agresores ha tenido una relación estrecha o establecida con su víctima, ¿verdad? Que son estos, y sin ninguna relación, o sea, un hecho aislado o eventual, ¿verdad? El 17%. Entonces, la mayoría de las agresiones sexuales están vinculadas a esa relación de poder y son generalmente de personas que nos conocemos o de personas muy cercanas y no necesariamente, como les decía, estas conllevan una fuerza o una violencia física como tal. Muchas veces hay otras formas más sutiles, ¿verdad?, de acceder sexualmente a una persona, ¿verdad?, sin que se percate o sin que se vea una agresión física como tal. Y eso es algo que también tenemos que trabajar como profesionales. Estamos acostumbrados a ver o a pensar, ¿verdad?, de que una persona que llega relatando una agresión sexual tiene que ir golpeada, lastimada, ¿verdad? Y eso no siempre se da de esta forma. Entonces, ya entrando al tema de violación sexual, que es una de las principales expresiones de la violencia sexual, ¿verdad? Esta se refiere a cualquier tipo de penetración sin consentimiento, ¿verdad? Ya sea que la misma se realice con el pene o con cualquier otro objeto en el cuerpo humano de la víctima o del agresor, ¿verdad? E involucra siempre la penetración a través de la vagina, el ano o la boca. Entonces, si nos damos cuenta, ya violación nos limita un poquito como tal a la penetración sexual que pueda darse. En cuanto a la legislación en Guatemala, ¿verdad? El delito de violación se tipifica en el artículo 173 del Código Penal de Guatemala, ¿verdad? Y hace referencia a lo que ya hemos hablado, ¿verdad? Aquello que a través de la violencia física o psicológica tenga acceso vía carnal, vaginal, anal o bucal a otra persona, ¿verdad? O la obligue a ciertas prácticas sexuales. Y este delito va a ser sancionado según el artículo 173 con pena de prisión de 8 a 12 años. Si nos damos cuenta y si podemos hacer una comparación de las secuelas
y de todo lo que conlleva ser víctima de agresiones sexuales, prisión de 8 a 12 años es una pena bastante baja, por un lado. Por otro lado, es algo que no siempre se da en nuestra realidad guatemalteca. Y existe en muchas ocasiones la posibilidad de que, especialmente cuando hay esta práctica de estupro, de que si el agresor se compromete a casarse con la víctima, a hacerse responsable si hay hijos de por medio, ¿verdad? O que haya un producto relacionado a esta violación, pues que se le absuelva de su delito, ¿verdad? Entonces, imagínense ustedes en una posición de haber sido agredidos o agredidas sexualmente y que adicional a eso, ¿verdad? El trato que se haga es que pues me voy a vivir o me caso con mi agresor, ¿verdad? Y eso lo exime de toda culpa, es bastante complejo, ¿verdad? Entonces ahí es donde tenemos que empezar a darnos cuenta de todo lo que conlleva el ser víctima de este tipo de agresiones sexuales. Esta es una ruta interinstitucional de atención integral a las víctimas de violencia sexual, ¿verdad? O maltrato que planteó la Secretaría de Violencia de Explotación Sexual y Trata de Personas. Y es por esta razón también que pues se han establecido estas clínicas especiales para la atención de la violencia sexual que existen en algunos centros del país, ¿verdad? Pero que yo se las colocaba acá para que conozcamos un poquito qué hacer, a dónde acudir y cómo funciona la situación, ¿verdad? Entonces, en concreto, pues llega la víctima a las emergencias de las atenciones de servicio de salud, ¿verdad? Lo admite o lo puede admitir cualquier médico de turno y lo puede referir o no, depende de las circunstancias en donde nos encontremos, a la clínica o al médico de la clínica de violencia sexual. ¿Qué se debe o qué debe de hacer el médico? Pues brindar la atención médica inmediata, ¿verdad? Que esto es en cuestión de urgencia. Eh, hacer las gestiones o las diligencias, ¿verdad? Hospitalarias con el Ministerio Público y el INASIF, ¿verdad? Hacer el contacto con la PGN, el INASIF, hacer la evaluación legal, ¿verdad? Las inspecciones de rigor, ¿verdad? Desde la parte legal y permitir las diligencias de investigación y también hacer las referencias y contrarreferencia para la atención y el seguimiento de la víctima. De igual manera, el médico está en la obligación o la persona que atiende a la víctima en referir a la persona con el departamento de enfermería, el tener en cuenta la atención en cuanto al laboratorio para las pruebas, ¿verdad? Inmediatas que deben de correrse, la atención psicológica y de trabajo social para resguardar la seguridad e integralidad de la víctima, la referencia a farmacia para la distribución de sus medicamentos y el resguardo de los objetos y prendas, ¿verdad?, que se necesiten para entregar a la Fiscalía o al Ministerio Público. Y qué hacer, ¿verdad?, cuando nosotros estamos bajo el conocimiento de una agresión o de una violencia sexual, pues estos son los números telefónicos, ¿verdad? Donde podemos nosotros dirigirnos y también podemos compartirlos con las víctimas en el momento en que ellos quieran, ¿verdad? Hacer su denuncia o con la población a quienes estamos atendiendo, ¿verdad? Entonces, se los colocaba acá, ¿verdad? Para que nosotros tengamos como básicamente el conocimiento de lo que tenemos que hacer y de cómo funciona nuestro sistema, ¿verdad? Y que no tengamos, que no sea ajeno a nosotros. El apoyo emocional, pues es de mucha importancia para que la víctima, pues, busque la solución al conflicto y se reduzca el daño emocional que puede propiciar una agresión traumática como esta. Sin embargo, yo les decía al principio, ¿por qué yo no hablo de un enfoque de atención psicológica a las víctimas de manera inmediata, sino de un enfoque de atención emocional?
porque la asistencia emocional puede brindarla cualquier profesional que esté preparado, capacitado, sensibilizado y dispuesto a brindar esta información. No solamente el psicólogo o no solamente el psiquiatra, ¿verdad? Sino cualquiera de nosotros puede prepararse para poder brindar esta atención que es inmediata, ¿verdad? Que se requiere de forma inmediata para la víctima. Entonces, puede ser la enfermera, puede ser el médico, puede ser el asistente, puede ser el trabajador social, ¿verdad? Cualquier persona que esté preparada para ello. ¿Y cuál es la función principal de esta atención? Pues básicamente escuchar, ¿verdad? De forma activa, libre de prejuicios establecidos, generando un clima de confort, de confianza, que es importante. Entonces, acá lo vemos, ¿verdad? ¿Quién brinda el apoyo? Cualquier personal de salud capacitado. ¿Cómo debe ser ese apoyo? Pues en un espacio de privacidad, si es posible, respetando siempre la confidencialidad de la persona, evitando la revictimización. En nuestro medio esto es un poco difícil, ¿verdad? Porque pues a veces las víctimas tienen que relatar una y otra vez, ¿verdad? El evento que han estado sufriendo. De hecho, cuando nosotros los atendemos ya en seguimiento, nos dice, ya no me pregunte lo mismo, yo ya no quiero relatar esto, yo no quiero volverme a recordar de lo que pasó, ¿verdad? Entonces, es importante tener en cuenta que sí necesitamos algunas estrategias para poder acceder a la información que la víctima brinde inicialmente, ¿verdad? En la clínica, nosotros trabajábamos con un esquema, ¿verdad? El relato del evento que nos permitía tenerlo en el expediente y que cuando el paciente pasaba a otras áreas, pues podía remitir los profesionales a ir y ver la historia sin necesidad de hacer las mismas preguntas o de hacer las preguntas ya más puntuales relacionadas a su profesión, ¿verdad? Que le permitiera tomar las decisiones correctas para la atención al paciente. Generar siempre un trato comprensivo, con sensación de apoyo y seguridad, ¿verdad? Y manifestar siempre respeto, empatía, un lenguaje sencillo y apropiado. En el ambiente hospitalario tenemos que tener un poquito de cuidado, especialmente en las emergencias. Muchas veces no nos permite respetar como mucho esa parte de la privacidad y de la confidencialidad, pero sí tenemos que tener nosotros mucho cuidado con el lenguaje y con la forma en que pues nos dirigimos a las personas que han sido víctimas de agresión sexual. En algunas ocasiones que nos ha tocado visitar a pacientes en estas condiciones en las emergencias, es bien curioso que como profesionales todavía preguntemos por el paciente, mire, vengo a buscar a un paciente o me llamaron para brindar tal atención, ¿verdad? Ah, sí, la violada allá en la cama tal, ¿verdad? El violado en tal lugar o cuando se entregan turnos, ¿verdad? Entonces sí tenemos que tener muchísimo cuidado de respetar esa confidencialidad y privacidad y de sabernos conducir y dirigir a las víctimas de este tipo de agresiones. ¿Cuál es la respuesta psicológica ante una agresión? Pues no es fácil de predecir. Las reacciones que como seres humanos tenemos son completamente diferentes y están marcadas por por muchas características específicas que tenemos como seres humanos, ¿verdad? Los eventos vitales, los recursos familiares, si hay psicopatologías previas, los antecedentes de victimización, son algunos que influyen en la respuesta que podamos ver en nuestras víctimas, en las personas que estamos tratando, ¿verdad? Entonces, no esperemos siempre que la persona llegue llorando, que llegue en un estado de shock, que llegue hiperactiva, ¿verdad? No esperemos siempre eso. Hay personas que podemos verlas como muy tranquilas, ¿verdad? Eh, pero que están lidiando con una situación bastante compleja internamente. Entonces, seamos abiertos a esas situaciones. ¿Cuáles son las reacciones inmediatas ante el evento? ¿Verdad? Existen de muchos tipos, yo se las colocaba acá, ¿verdad? Existen somáticas, verbales, comportamentales y emocionales,
Pero a lo que voy y lo que les decía anteriormente, ¿verdad? Es que tenemos que estar abiertos a toda la gama de posibilidades de reacciones que pueda tener una persona que ha sufrido una situación traumática como lo es una agresión sexual. Entonces, ¿qué se hace? Pues se hace la intervención en crisis, ¿verdad? Tenemos que tener claro que una crisis emocional siempre va a generar un desequilibrio de todas esas emociones, de todos esos sentimientos que van a estar a flor de piel. La crisis podemos establecerla o limitarla a un periodo que vaya de 4 a 6 semanas, ¿verdad? En donde nosotros podemos intervenir efectivamente. Siempre va a ser generado por un proceso o un suceso precipitante, ¿verdad? Y siempre va a requerir de establecer las propias estrategias y los recursos personales que la víctima tenga para poder solventar esa crisis. Por supuesto, hay que darle seguimiento porque no es pues una única intervención, no es que yo voy a limitarme a ver a mi paciente 4 veces, ¿verdad? Una vez por semana, sino pues es importante tener en cuenta las particularidades de cada persona para poder brindar un seguimiento bastante efectivo. ¿Cuáles son las bases de la intervención? Pues valorar el estado emocional, eso es el primer paso, valorar cuáles son esas emociones que está presentando la víctima, a brindar el apoyo específicamente en crisis, que ese debe ser inmediato y por eso es de que cualquier persona preparada puede hacerlo, no necesariamente un psicólogo. Y su principal factor, ¿verdad? Es la escucha activa. Brindar orientación es el tercer paso, orientar hacia dónde, cuáles son las mejores decisiones, qué es lo que tenemos o lo que tiene que hacer y poder establecer u obtener toda la información o el relato del suceso para poder tomar las decisiones desde los profesionales de salud de manera más concretas y efectivas. Yo creo que ya voy sobre el tiempo, perdonen, ya vamos a ir terminando. En cuanto a la intervención en crisis, ¿verdad? Pues como les decía, es un proceso de ayuda inmediata dirigida a una persona o familiares ante un suceso traumático y lo que implica o el objetivo que conlleva es disminuir el efecto que esta situación que se está presentando cause en la persona y poder establecer algunas estrategias que vayan a favorecer el, la mejoría o la resolución de la situación en el paciente. Estos son los primeros auxilios psicológicos que se dan en la intervención en crisis, en ese contacto inmediato, ¿verdad? Como les decía, hacer contacto con las emociones es el paso número 1, ¿verdad? Darle valor a esos sentimientos que está teniendo la persona, evaluar las dimensiones del proceso y establecer las necesidades inmediatas. No voy a pretender yo como profesional de salud mental brindar una atención psicológica a un paciente que se está desangrando y que inmediatamente necesita una atención médica. Tenemos que aprender a priorizar y ver cuáles son las necesidades inmediatas y posterior a eso hacer las intervenciones que sean convenientes. Explorar las posibles soluciones del problema, ayudar a tomar una acción concreta, ¿verdad? Eso ayuda muchísimo al paciente y dar seguimiento para verificar el progreso de la persona. Es decir, no podemos dejarla. Bueno, ya la atendí, ya me desentiendo. Por eso es que hablábamos de que la ruta interinstitucional requiere, ¿verdad? Las referencias a los distintos profesionales y el seguimiento oportuno y adecuado que cada individuo merezca. ¿Cuáles son los impactos o secuelas de una agresión sexual cuando no se da este tipo de intervención y que pueden provocar muchos problemas? Pues las tenemos de mucho tiempo, las comportamentales, emocionales, sexuales, sociales, cognitivas y físicas. A lo que tenemos que estar muy alerta es a la agresión, ¿verdad? Desde la parte de vista comportamental, ¿verdad? Los intentos autolíticos. Tenemos que valorar mucho la seguridad del paciente y el riesgo que pueda conllevar. Debemos de trabajar
Por supuesto, en reducir la posibilidad de que se establezca un estrés postraumático ya como un trastorno emocional como tal, depresión y ansiedad, ¿verdad? Van a estar presentes siempre las disfunciones sexuales, el miedo al contacto sexual, la incapacidad de disfrutar el acto sexual, ¿verdad? Esas cosas es importante que las vayamos viendo en los niños, ¿verdad? Huidas del hogar, descontrol de esfínteres, el hecho del inicio del consumo de sustancias ilícitas o el aumento de la sustancia, del consumo de estas sustancias, ¿verdad? Problemas en los apetitos básicos, sueño, alimentación y apetito sexual, ¿verdad? Se ven afectadas y a eso apunta, ¿verdad? Disminuir estos riesgos es lo que apunta la intervención que cada uno de nosotros pueda hacer con el paciente. Y pues ya para terminar, solo les dejo acá, ¿verdad? Eh, que cuando nosotros queremos trabajar con víctimas de violencia sexual, lo importante es que trabajemos inicialmente con nosotros como profesionales y con los mitos que tenemos relacionados a las agresiones sexuales, mitos que pues hemos ido aprendiendo a través de nuestra experiencia de vida y de las relaciones sociales, familiares y culturales que tenemos. Entonces, acá vemos algunos mitos sobre los cuales es importante que tenemos que trabajar y autoevaluarnos. Si hay alguno de estos mitos en los que yo me es imposible o incapacitante poder modificarlo, yo les diría no trabajemos en cuanto a abuso sexual porque podemos hacer mucho más daño. Algunos de estos mitos, ¿verdad? Que los hemos ido hablando en el transcurso de la clase, ¿verdad? Es que pues solo personas extrañas pueden agredirnos sexualmente, eso no es cierto, ¿verdad? Que involucra siempre la violencia física, tampoco es cierto. Que el abuso es olvidado conforme pasa el tiempo, no es olvidado, se le da un nuevo sentido al evento traumático, sí, y eso es lo que se pretende trabajar en el abordaje psicológico continuo de una persona que haya sido violentada sexualmente. Ojo con nuestros comentarios que pueden generar daño, ¿verdad? Algunas veces le decimos a la víctima, y así andabas vestida, ¿cómo no querías ser agredida sexualmente? O ¿por qué estabas a tal hora en la calle, ¿verdad? Estabas buscando esto o aquello. Entonces sí tenemos que ser muy conscientes de nuestras propias debilidades desde el aspecto profesional, trabajarlas para poder brindar un apoyo adecuado a la víctima, ¿verdad? Y si pues consideramos que es algo con lo que no podemos, pues referirlo a alguien más que esté con la capacidad, que tenga la disposición para poder brindar este apoyo. Y pues ya por último, ¿verdad? Les dejo aquí un pensamiento. No hay cambio para la paz es el camino lo hacemos cada uno de nosotros, ¿verdad? Y pues les agradezco por la atención y no sé si hay alguna duda o inquietud eh, que quieran hacerme puntualmente, ¿verdad? Y si no, pues Muchas gracias, licenciada. gracias. Y si no, pues siempre pues quedamos ahí en el chat, ¿verdad? Para poder ir avanzando un poquito también más y ya no robarles más tiempo. Licenciada, quisiera hacerle una consulta o más bien una solicitud. Muchas gracias por la presentación.